escuchando? Fíjense. A ver, hola, hola. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a continuar con las clases. Estamos hablando de las fuentes de las obligaciones y hoy nos vamos a referir no a los contratos, no a los hechos ilícitos, nos vamos a referir a la voluntad unilateral obligante, al abuso del derecho, al enriquecimiento sin causa y algunas obligaciones que fija la ley. En primer lugar, tenemos que decir que el código nuevo establece un reconocimiento de lo que la doctrina y la jurisprudencia venían discutiendo sobre la importancia de la fuente de la voluntad unilateral obligante. Si bien los romanos consideraban a los cuasicontratos como aquel elemento, aquella figura jurídica en la cual faltaba una de las voluntades, pero que sí generaba obligación, el reconocimiento que toda la jurisprudencia y la doctrina han ido haciendo a lo largo de los años con relación a la importancia de una palabra expresada con fuerza obligatoria y a qué debe atenerse aquel que la recibe, expresa hoy en nuestro código, a partir del artículo 1800, la declaración unilateral de voluntad. El artículo 1800 establece que la declaración unilateral de voluntad se produce cuando una parte, por una sola declaración lícita de voluntad, queda obligado, y en este sentido el artículo 1800 establece que la declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley o por los usos y costumbres. Fijémonos que esta norma consagra expresamente la eficacia jurídica de la voluntad unilateral obligante. A partir de este reconocimiento que se establece con relación a cuál es la importancia de la declaración unilateral obligante, podemos decir que en principio no solamente algunos autores como Boff y Boyero consideraban que esta declaración unilateral era totalmente satisfactoria porque generaba por sí misma un hecho que obligaba a aquel que la establecía, siempre y cuando esta declaración fuera dispositiva y no enunciativa. Es decir, que en definitiva tuviera aquel que la expresaba la voluntad de obligarse. Los principios que establecen como causa fuente a la voluntad unilateral obligante varios. En principio, principios de buena fe. Es decir, aquel que emite una declaración unilateral lo hace tratando de establecer que esta palabra va a sostenerse en el tiempo y va a tener la eficacia suficiente como para tener fuerza jurídica aquel que la recibe y la acepta. Y a su vez, no solamente buena fe, sino interés social para proteger la seguridad jurídica que tanto buscan las partes con relación a cuál es la fuerza vinculante de lo que yo establezco. Muy bien, y a su vez es muy importante este reconocimiento que se establece con relación a las partes que reciben esta voluntad unilateral obligante. El artículo 1801 establece, en primer lugar, la primera fuerza de voluntad obligante, que sería el reconocimiento y la promesa de pago. La promesa de pago de una obligación realizada unilateralmente hace presumir la existencia de una fuente válida, dice el artículo 1801, siempre y cuando este reconocimiento sea por parte del deudor y realmente esté establecido conforme a las reglas del artículo 731. Es decir, cumpla con todo lo relativo a las obligaciones. Siempre que hay un reconocimiento, existe una presunción de fuente legítima. Esta promesa de pago consiste básicamente en la asunción no contractual, pero sí voluntaria de una obligación, con el contenido admisible que debe tener cualquier prestación, es decir, debe cumplir con los requisitos básicos del objeto del pago. Esta promesa de pago es válida a partir del momento en el cual se emite y se lo reconoce como una declaración jurada unilateral, con la fuerza jurídica vinculante. Lo mismo que
las cartas de crédito que están establecidas en el artículo 1802. Las obligaciones que resultan para el emisor o confirmarte de una carta de crédito emitida por bancos o otras entidades autorizadas son declaraciones unilaterales de voluntad. Esto sí lo establece el artículo 1802. Las cartas de crédito en principio son instrumentos típicos del comercio, pero que en atención a la importancia que tiene aquel que las emite, son reconocidas desde el punto de vista jurídico como declaraciones de voluntad obligantes, tomando en cuenta la forma de los actos jurídicos, y es un instrumento particular que, de acuerdo a la vía interpretativa, autoriza ser considerada como un instrumento privado no firmado, artículo 287 del Código vigente. Dentro de las declaraciones unilaterales de voluntad encontramos la principal, que es la que vemos a diario, que es la promesa de recompensa. La promesa de recompensa, que nosotros particularmente la podemos leer en un edicto judicial, o la podemos leer en alguna publicidad de Facebook, o en alguna publicidad de Instagram, o en algún medio que sea público, que permita que aquel que la emite se vea obligado a mantenerla en el tiempo y a hacerla efectiva al momento en el cual el que la receptúa la cumple. La promesa de recompensa está regulada en el artículo 1803 del Código vigente, estableciendo la obligatoriedad de la promesa de recompensa. El que mediante anuncios públicos promete recompensar con una prestación pecuniaria o una distinción a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados requisitos o se encuentre en cierta situación, queda obligado por esta promesa desde el momento en el que llega al conocimiento del público. La promesa de recompensa parte de una oferta, es decir, un determinado compromiso de cumplimiento que se va a hacer efectivo al momento en el cual aquel que la receptúe la realice. La promesa se presenta de modo amplio y no necesariamente vinculada a una conducta positiva de quien pretenda la prestación. Puede tratarse de la ejecución de un acto, por ejemplo, la realización de un comportamiento determinado, quien realice una obra musical en el término de 30 días con un jingle que sea conforme a la publicidad de los chicles, recibirá la suma de 50.000 pesos. Quien realice el encuentro de un familiar que está perdido, desorientado, porque se fue de la casa en estos tiempos de pandemia, vieron que hay muchas publicidades en las que se busca ancianos que se han perdido, y se establece una recompensa para aquel que emita datos, o en los casos en los cuales vamos a situaciones más graves, cuando hay un delincuente que está, digamos, fuera del conocimiento de la gente, pero se encuentra en una ciudad determinada, se dará la recompensa de tanta cantidad de plata al que provea datos. Acuérdense del caso de Claudia Repeto, que es muy reciente, y cómo gracias a no solamente la investigación que realizaba la Fiscalía, sino todo el público en general, todo el servicio correspondiente, atendiendo a la necesidad de que la persona circulaba por determinada calle, y con todos esos datos se pudo atrapar. Entonces, esta promesa tiene que respetar el contenido de la obligación del promitente, tiene que tener siempre un carácter pecuniario. Es la hipótesis más frecuente. Pero por un plazo. Generalmente, esta promesa de recompensa tiene un plazo determinado. Las promesas se formulan por un plazo, es decir, por 30 días se buscará a tal persona, pero si es formulada sin plazo, dice el artículo 1804, que no está ni expreso ni tácito, caduca el plazo de 6 meses del último acto de publicidad, sin que nadie comunique al promitente el acaecimiento del hecho o la situación prevista. Todos los hechos jurídicos y todos los actos jurídicos obligacionales son temporales. Entonces establecemos
que si la promesa no tiene un plazo de cumplimiento, se entiende que la misma caduca a los 6 meses. Así lo interpreta el código. El artículo establece que puede haber un plazo tácito o un plazo determinado cierto. Si no se trata de este tipo de plazos, el plazo perentorio es 6 meses desde la última oferta. Caducidad de la promesa de recompensa. Ausente la previsión de plazos, queda a criterio del legislador establecer el momento en el que se considera extinguida. Y el legislador establece que la caducidad se opera a partir de los 6 meses. También, dentro del transcurso de esta promesa, se puede revocar dicha promesa, y así lo establece el artículo 1805. La promesa sin plazo puede ser retractada en todo tiempo por el promitente. Si tiene un plazo, solo podrá revocarse antes del vencimiento de dicho plazo, y con justa causa. En ambos casos, la revocación surte el efecto desde que es hecha al público por medio de publicidad idéntico o equivalente al utilizado para la promesa. Es inoponible a quien ha efectuado el hecho o verificado la situación prevista antes del primer acto de publicidad de la revocación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la promesa de recompensa puede ser retractada, pero por un medio fehaciente, tal como el que fue utilizado para emitir dicha promesa. Los medios fehacientes son aquellos medios que cuentan con la publicidad suficiente. ¿Por qué es importante la promesa de pago como medio de publicidad? Porque esta declaración unilateral tiene efecto a partir de que es reconocida por un público general. Es decir, esta promesa de pago se hace con el efecto de que las personas salgan a la búsqueda de aquello que se está estableciendo como promesa. Es un acto jurídico unilateral en virtud del cual el agente se compromete a satisfacer una prestación a favor de quien realice un hecho impuesto como condición. Eso sería la definición de promesa de recompensa. Acto jurídico unilateral en virtud del cual el agente se compromete a satisfacer una prestación a favor de quien realice un hecho impuesto como condición. Promesas de recompensa para recuperar un documento, para una información sobre un sujeto, o para el establecimiento de un determinado acto. Todo aquel que en forma pública, a través de anuncios, manifiesta su voluntad de recompensa, está sujeto a cumplir con la obligación determinada, tomando la atención de mucha gente que conforma una determinada comunidad, los impulsa a actuar de una determinada manera, quedando obligado a cumplir la prestación debida. Muy bien. Esto es lo que se establece para la promesa de recompensa. También el promitente queda obligado unilateralmente por la promesa pública realizada a sujetos no identificados, sin necesidad de aceptación alguna. La publicidad debe ser formulada por un medio que sea de carácter notorio y a un número indeterminado de sujetos. A través de esta divulgación dirigida a la comunidad en general, queda obligado. Volvemos a decir que las promesas de recompensa se realizan generalmente por edictos o por avisos en medios publicitarios. Su validez siempre está sujeta a un plazo de caducidad. El concurso público también es otra declaración unilateral de voluntad. El concurso público se encuentra regulado en el artículo 1807, estableciendo también como una especie de promesa de recompensa. La promesa de recompensa al vencedor de un concurso requiere para su validez que el anuncio respectivo contenga plazos de presentación de los interesados y la realización de los trabajos previstos. Generalmente hay concursos en materia de gráfica, en materia de fotografía, y debe ser claro y conciso. El dictamen del jurado designado en los anuncios obliga a
adjudicación reservada al promitente. Perdón, no veo, chicos. El dictamen del jurado designado en los anuncios obliga a los interesados. A falta de la designación, se entiende que la adjudicación quede reservada al promitente. El promitente no puede exigir la cesión de los derechos pecuniarios sobre la obra premiada si esa transmisión no fue prevista en la base del concurso. Generalmente los concursos son en dinero y son a favor de quien gana dicho concurso, pero siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para la adjudicación de este mismo. Nosotros estamos abiertos permanentemente a ser parte de concursos. Tenemos que tener los requisitos que se establezcan sin considerar que esto sea abusivo. Vamos a la otra fuente de la voluntad. La fuente de la voluntad como abuso del derecho. El artículo 10 del Código establece que el ejercicio regular de un derecho propio o una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Cuando el que tiene un derecho subjetivo lo extiende en el uso del mismo de forma irregular, de forma ilícita, podríamos decir que transgrediendo el fin último que el legislador tuvo al emitir dicho derecho subjetivo, está cometiendo un abuso del derecho. Este abuso del derecho genera la responsabilidad de reparar el daño abusivo. Muchas veces nosotros somos dueños de un conjunto ilimitado de derechos subjetivos, como por ejemplo el derecho al uso y goce de nuestro lugar con fines lícitos. Si yo estoy alquilando un salón para realizar una exposición de música, tengo que cumplir dentro de un horario que está preestablecido la exposición de dicha música, manejando el nivel vibracional del sonido sin excederme en lo que tiene que ser el límite de la perturbación auditiva. Si nosotros estamos estableciendo una determinada exposición por un periodo limitado de 3 días al mes, no podemos extendernos en el tiempo porque esto causaría gravámenes irreparables en toda la comunidad donde se está desarrollando el espectáculo. Si yo tengo una pileta de natación y soy el único poseedor de una pileta de natación en mi barrio, que es un barrio normal, y desagoto la pileta de natación, provocando en toda la comunidad vecinal determinadas perturbaciones en lo que tiene que ver con inundaciones, porque se tapan las cañerías, estoy abusándome de mi derecho del uso del desagüe de la pileta de natación. Si yo estoy viviendo en un lugar en el que al lado de mi propiedad hay un templo evangélico, pongo el ejemplo del templo evangélico porque fue uno de los casos con los que yo me vi cuando yo era muy joven y ejercía la profesión, y siempre lo pongo de ejemplo, en un edificio donde había familias jóvenes que trabajaban y que se levantaban temprano, y este templo tenía celebraciones diarias desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, perturbaban el buen descanso y se excedían en el límite del ejercicio de la alabanza. Apunta en uno de los departamentos que era, digamos, vecino de este templo, había un bebito con problemas cardíacos e insuficiencia respiratoria. El niño fue llevado por una urgencia porque el nivel vibracional de su departamento producía muchas alteraciones en el mismo. Hubo que pedirle a la asamblea que suspendiera el ejercicio tan regular de las alabanzas. Esto fue un abuso del derecho de parte de la comunidad evangélica que en ese momento estaba. Entonces, el enriquecimiento sin causa es otra de las fuentes de las obligaciones. El fundamento del enriquecimiento sin causa es
tratar de que no exista un aprovechamiento desmedido en el patrimonio de uno que se engrosa por el desapoderamiento en el patrimonio de otro. Nuestra legislación lo sostiene al enriquecimiento por la acción de restitución y por el empleo útil, o por el pago indebido. El enriquecimiento sin causa debe permanecer dentro del patrimonio de aquel que lo está aprovechando. Debe haber una real desequilibrio entre lo que uno recibe y lo que el otro se empobrece, y el nuevo código lo redacta en dos tipos de enriquecimiento sin causa. Lo reconoce y lo redacta. En principio, como una acción de enriquecimiento sin causa por la intromisión en el derecho ajeno. Esto es una figura maravillosa. Muchas veces se utilizan beneficios de otro, empobreciendo su posibilidad. Esta intromisión en los bienes, y como un resultado de esta conducta, se beneficia injustamente que no le correspondía hacer uso de esto. Está obligado a restituirle a aquel que es dueño dicha promesa. Y la actio in reverso, que confiere a toda persona que haya experimentado sin justa causa una disminución en su patrimonio a raíz de un desplazamiento de bienes contra aquel que se ha beneficiado injustamente. El artículo 1794, 1795 regulan fundamentalmente el enriquecimiento sin causa, para lo cual tiene que haber 4 requisitos: empobrecimiento del actor, enriquecimiento del demandado, correlatividad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, ausencia de causa y subsidiariedad. La actio in reverso siempre es una acción subsidiaria, porque lo que busca es la restitución, la vuelta al estado anterior. Generalmente hay otras acciones que son mucho más beneficiosas. Pero ¿qué nos dice el legislador? Que nadie puede establecer un enriquecimiento sin una causa que habilite dicho enriquecimiento. Y si sumamos a esto que hubo un uso injustificado de un bien ajeno, o si hubo un aprovechamiento desmedido del patrimonio de uno en favor de quien se ve empobrecido, nace y surge la actio in reverso, que es una acción, vuelvo a decirles, de carácter subsidiario. Por último, establecemos que existen obligaciones que nacen solamente de la ley, y estas son las que denominamos obligaciones ex lege. Las obligaciones ex lege que se pueden citar como ejemplo es la obligación de saneamiento que se encuentra en el artículo 1033. La obligación de pagar cargas y costas de tasas de medianería, artículo 2014 y 2019. Obligación de recompensar a quien encuentra una cosa perdida. Está establecida en el artículo 1956. Todo esto ustedes lo leen. Son las obligaciones que la ley impone. La obligación de pagar tasas y impuestos al Estado. La obligación de dar alimentos en razón del parentesco. Artículo 489, 537, 541. Estas obligaciones nacen y la fuente de regulación de las mismas es la ley. ¿En base a qué? En base, por ejemplo, a reglas de moral, a reglas de solidaridad social, a reglas de buena fe. Generalmente, esta obligación se impone porque la ley específicamente lo determina. En materia de familia, la ley de dar alimentos, la ley de protección sanitaria, la ley de no abandono de persona, todas estas nacen directamente, el derecho lo da la ley. Bueno, chicos, ¿alguna duda con relación a estas fuentes nuevas de las obligaciones?
Sí, profe, te quería preguntar algo yo. Decime. Conviene estudiarlo más del código, ¿no? Que de otra cosa. Mira, en realidad nosotros estamos manejándonos con el manual de Pizarro, Valle Espino, y con los artículos que en el campus se elaboran. Este tema particular conviene saberlo directamente del código. Sí, sí, Bueno, muchas gracias. yo me remití a lo que dice el código. Y establecí, yo tengo el código de Lorenzetti acá, que es uno de los códigos más importantes comentados. Buenísimo, gracias. No, un placer, mis amores. Gracias a ustedes, buen fin de semana y nos seguimos viendo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, Tomás. Nos vemos. Adiós. Churú, churum.